Santo, rindo a ti todo mi ser en el nombre poderoso, glorioso, maravilloso de Cristo Jesús. Porque sabe algo, si el Espíritu Santo no está guiando nuestras vidas, pues en vano es que nosotros podamos estar aquí. Y hoy estamos aquí gracias a esa guianza, a esa dirección que solamente el Espíritu Santo nos puede dar en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y he comenzado una serie de estudio sobre las maldiciones. La palabra del Señor en el libro de Proverbios, capítulo 26, versículo 2, nos declara que ninguna maldición viene sin causa. Luego Oseas 4:6 nos dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y hay algo mucho más interesante que nos habla ahí Oseas, que dice, por cuanto desechaste el conocimiento, nos dice Dios, yo te echaré de delante de mí, te echaré del sacerdocio, y como te olvidaste de la ley de tu Dios, yo me olvidaré de tus hijos. Fíjese qué tremendo, como en automático, ¿verdad? Como en automático, la ley de Dios, si no está en nuestra vida, si no la estamos siguiendo, si no la estamos escudriñando, si no la estamos aprendiendo, como en automático se cumple esta palabra, ¿verdad? Que nos dice el Señor que Él se olvida de nuestros hijos. Por eso la importancia de guiar a nuestros hijos en el camino, la verdad y la vida, que es a través de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así es que bueno, gente bella, continuando con este tema de rompiendo maldiciones, muchísima gente no se da cuenta, ¿verdad?, que hay maldiciones y que muchos están viviendo en ellas. Hay maldiciones generacionales, familiares, personales y aún nacionales, aún maldiciones que son de la nación, pero por el hecho de vivir ahí, pues también nos alcanza, ¿sí? Y la semana pasada estuve compartiéndole la historia de una pequeña que nació en un hogar totalmente disfuncional, y les di toda la historia. Por ahí pueden encontrar el programa de la semana pasada en nuestra página de Todo es Posible 1140 AM. Sí, y bueno, en esta mañana estoy aquí compartiéndoles a ustedes este tema tan importante y tan interesante. Y quiero continuar hablándoles acerca de mi propio testimonio, de cómo el Señor fue enseñándome a romper maldiciones y cómo fui teniendo esta experiencia. Y hay una carga en mi corazón porque platico con muchas mujeres, con muchas familias, y me doy cuenta cómo en un 99% están bajo maldición por desconocer la verdad absoluta de Dios que nos hace libres, ¿sí? Y yo quiero compartirte esta segunda parte de mi testimonio, porque seguramente va a ser de bendición a tu vida, y tal vez a través de esto puedas descubrir qué maldición esté operando ahí en tu vida, en tu familia, en tu matrimonio, etcétera, etcétera, etcétera. Quiero compartirte que mi madre tuvo 7 operaciones en el transcurso de su vida. Así es que 7 veces fue abierto su vientre, ¿verdad? Y ella estaba pues con esas cicatrices ahí en su vientre. Una de las cosas que mi madre me decía cuando yo iba a tener a mi primer bebé era: dile al doctor que a mí me hicieron cesárea, porque seguramente a ti también te van a hacer. Ella daba por hecho
que por el hecho de que a ella le habían hecho cesárea, a mí también me deberían de hacer. Pero déjame decirte que las cosas no son así, que las cosas en Cristo Jesús se tornan diferentes cuando tú y yo le creemos, cuando tú y yo nos abrazamos de lo que Él nos dice en su palabra, ¿sí? En el nombre poderoso de Jesucristo. Y ella 7 veces fue operada durante su vida, vivió una gastritis muy severa y por muchos años tomó pastilla para la presión, entre otras, ¿sí? Se involucró mucho con el ocultismo de una manera tremenda, con la idolatría, con la brujería, con la hechicería, al grado de que ella, el último tiempo de su vida, los últimos años, era guiada por espíritus llamados guías, espíritus guías. Porque déjame decirte que el enemigo de nuestras vidas también tiene espíritus para guiar a las personas. Pero tú y yo debemos de tener solamente al único espíritu verdadero, que es el Espíritu Santo, que fue enviado por Jesucristo cuando Él murió, cuando Él partió a la diestra del Padre, para que sea el Espíritu Santo el que nos guíe a toda justicia y a toda verdad. Es por eso que tu servidora, cada vez que comienzo un programa o cada vez que comienzo a compartir, a donde voy a compartir las buenas del Evangelio, primero le doy la bienvenida al Espíritu Santo, primero rindo a Él todo lo que se va a hacer, como hoy en esta mañana este programa está rendido a la dirección del Espíritu Santo. Y yo oro porque el Espíritu Santo traiga a tu vida entendimiento, alumbre tu entendimiento para que tú puedas en esta mañana reconocer, ¿verdad?, esas maldiciones que puede haber ahí en tu vida y que en el nombre de Jesucristo tú necesitas cortar. Tú necesitas cortar en el nombre poderoso de Jesucristo. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8 nos dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Pero el Señor nos dice: para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Desde un principio que el Señor vino a mi vida, yo comprendí, para mí fue muy claro, que todo lo que no era bueno ni agradable no venía de parte de Dios. Y para mí no era bueno tener una enfermedad, para mí no era bueno tener un dolor, para mí no era bueno estar tomando medicamentos, pero tal parece que en la actualidad la gente lo ve como algo natural. Y yo podría aplicar en esta parte el versículo que dice que a lo bueno lo llaman malo y a lo malo lo llaman bueno. En la actualidad yo veo que les es más natural saber que la gente está enferma a saber que no lo está, porque Dios no hizo un sacrificio a través de su Hijo Jesucristo en vano. Dios lo hizo, Dios lo envió para traernos a ti la libertad absoluta en Cristo Jesús, para traernos a ti y a mí una vida diferente. Él se hizo maldición por nosotros para que en Él fuera cargada toda la culpa de toda la humanidad y que tú y yo fuéramos libres. Pero esta libertad viene a nuestra vida cuando tú y yo reconocemos el sacrificio de Jesús, cuando tú y yo reconocemos esa victoria que Él obtuvo en la cruz del Calvario. Y volviendo a mi testimonio personal, yo llegué a los pies de Cristo bastante enferma. Yo prácticamente tenía que traer un tanque de oxígeno, sí, porque estaba bastante enferma y muchas veces pensé que era el último minuto de mi vida. Los doctores me decían que tenía una sinusitis fuerte, que tenía una gripa mal cuidada, que estaba con alergias
Y en realidad, cuando yo vine a los pies de Cristo, cuando empecé a escudriñar su palabra, cuando empecé a sentarme ahí en el comedor de mi casa, a leer la palabra, Dios fue hablando a mi vida y me fue enseñando y me fue mostrando que lo que había en mí era que mi alma, esa parte de mi ser interior, estaba enferma por todo lo que yo había estado viviendo en el seno familiar. Y fue enseñándome cómo tenía que ir deshaciéndome de todas esas cosas que yo traía: falta de perdón, rechazo, desánimo, sí. Y el Señor comenzó a sanarme, comenzó a levantarme. Y hoy por hoy yo tengo 59 años. Mi madre falleció a los 67, si mal no recuerdo. Ella falleció en el 2015, 4 de julio del 2015. Y ella, para sus 59 años, ella ya había pasado por 7 cirugías. Ella ya padecía depresión, ya padecía de varias situaciones de salud, para lo cual ella tenía que tomar diferentes tipos de pastillas. Y hoy por hoy yo te digo, Dios me sanó. Ya te comenté que llegué bastante enferma. Dios me sanó y Dios obró en mi vida de una manera tan hermosa, tan poderosa, que hoy, a mis 59 años, yo no te tomo ninguna pastilla para nada. Yo le creí a Dios, yo creí que su palabra es verdad, yo creí que su palabra venía a hacerme libre, que Él había enviado a Jesús para darme libertad, y yo me quedé con esa victoria desde entonces y la vivo día a día. Y lo mismo que Dios ha hecho en mi vida, desea hacerlo en la tuya, porque Él no hace acepción de personas. Él es un Dios lleno de amor, lleno de misericordia, y es un Dios que cumple su palabra. Una de las últimas cirugías por las que pasó mi madre fue el hecho de tener que sacar su matriz, porque estaba padeciendo unos sangrados terribles. Quiero decirte que esa situación vino a mi vida, y bueno, pues como que es la moda, es la novedad, es lo normal. Todo el mundo me decía, pues opérate, quítate la matriz y quítate el problema. Pero yo decía, Dios no me dio una matriz para que me dé este problema, ¿verdad? Dios me dio una matriz para dar vida, y ya me dio la oportunidad de tener 3 hijos. Entonces yo le decía a Dios, Dios, tú ya pagaste el precio de toda enfermedad en la cruz del Calvario. Yo no tengo por qué estar así. Y el Señor, en todo lo que me ha enseñado, Él me decía, háblale a tu matriz, háblale a tu útero, ordénales que tomen su lugar de origen, porque están ahorita en un desorden. Que se ordenen en el nombre poderoso de Jesucristo, porque quiere venir sobre ti ese patrón generacional. Tuve a mi abuela, quien tuvieron también que hacer esa operación, luego mi madre, y luego venía sobre mí, y el Señor habló a mi vida y me empezó a decir, háblale, ordénale, dile que se sujete a tu autoridad que yo te he dado, que por las llagas de Jesucristo tú eres sana, que por las llagas de Jesús tú has sanado. Y hay en mi corazón ese deseo de que tú puedas descubrir que Dios es real, que Dios cumple su palabra. Veo a miles de mujeres pasando por muchas situaciones, ¿verdad? En todas las áreas de su vida, en la económica, en la espiritual, en la emocional, en la física, y muchas de esas cosas vienen sobre nuestras vidas como un patrón generacional al cual tú y yo tenemos que decirle alto. Alto, 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 retrocedes en el nombre de Jesucristo, porque yo soy una hija del Rey, porque yo soy una hija de aquel que pagó el precio en la cruz del Calvario. Y yo me he dado cuenta que a través de los años, a través de las generaciones, las familias, cuando no vienen al conocimiento de la palabra de Dios, cuando no vienen y conocen que en Cristo Jesús son
somos nuevas criaturas, somos libres, que podemos vivir en esa libertad. Esos patrones generacionales, esas maldiciones se van haciendo cada vez peor y peor y peor. Es tanto el hecho de que muchas personas viven estas situaciones. Yo voy al penal y platicando con las mujeres, ahí hay mujeres que el abuelo a los 65 años estuvo dentro de un penal, luego el tío a los 50 estuvo dentro de un penal, ahora ella cayó a un penal a los 22 años. Entonces vemos que esos patrones, esas maldiciones generacionales, porque no podemos llamarlas bendiciones, se van cumpliendo y hasta se van mejorando. Mire cómo mejoró la edad en esta línea genealógica de esta joven, ¿verdad? Pero estamos aprendiendo juntas y estamos aprendiendo a decirle al enemigo, basta, hasta aquí llegaste. Muchas de ellas tienen a sus hijos allá afuera, creciendo solos, viviendo, ¿verdad? Sin su madre en casa. Y yo les digo, te tienes que levantar, tienes que creerle a Dios, tienes que cortar con esa maldición, con esa línea genealógica que traes y tienes que pedirle a Dios que el enemigo no toque la vida de tus hijos y que tus hijos el día de mañana no estén en un penal como este. Qué importancia de conocer la verdad absoluta de la palabra de Dios. Qué importante saber que Primera de Juan 3:8 nos dice que Jesucristo vino para deshacer las obras del diablo. Todo lo que no es bendición es maldición, y todo lo que no proviene de Dios no viene del enemigo. Todo lo que no proviene de Dios viene del enemigo, y necesitamos aprender a distinguir a ese enemigo. La palabra de Dios nos dice que no ignoremos las maquinaciones de Satanás. Así es que Satanás puede trabajar en tu vida, en la mente, en tu corazón, en tu cuerpo, en tus emociones, si tú se lo permites. Pero si tú vienes al conocimiento de la palabra de Dios, si tú te abrazas de esa palabra, tú tienes que vivir esa vida que en Cristo Jesús podemos tener, una vida llena de libertad. Hoy veo mujeres dentro de un penal y una de sus pequeñitas hijas viviendo con una abuelita, otra de sus hijas viviendo con el papá, otra de sus hijas viviendo con otra abuelita, y ahí vemos una desintegración total de una familia, una separación total, las niñas creciendo sin esa madre, la madre ahí, ¿verdad?, detrás de unas rejas pagando una condena. Sí, y tenemos que trabajar para que esas niñas el día de mañana no estén en un lugar y en una situación y en una condición peor de la que está su madre, porque en Cristo Jesús pueden ser todas las cosas nuevas. Dice que en el Señor, he aquí, todas las cosas son hechas nuevas. He visto casos tremendos en enfermedad, casos tremendos en esclavitud de las drogas, casos tremendos estando dentro de un penal. Cómo el enemigo llega a decirle a una mujer, mata a tu pequeño de tan solo 3 años. ¿Por qué? Porque hay puertas abiertas ancestrales, porque hay ignorancia de la palabra, porque no hay presencia de Dios, y todo esto viene a hacer que el enemigo haga de las suyas en la vida de las familias. Por eso es que usted y yo no podemos ignorar. Así es que ya le comenté esta segunda parte de mi testimonio. Mi madre 7 operaciones, mi madre una gastritis muy severa, mi madre tomando pastillas y pastillas y pastillas por año, pero
Mi madre por años estuvo involucrada en el ocultismo de una manera tan tremenda, como ya se lo mencioné, que era guiada por espíritus. Un día, en una ocasión, estando yo en su casa, ese día me quedé a dormir con ella porque ella estaba ya con problemas de salud serios, y me quedé esa noche ahí con ella, y ella estaba dormida en una recámara y yo por acá en otra, y ella escuché cuando ella se levantó al baño, y después la escuché que gritaba: ¿dónde estás? ¿Dónde estás? No te veo, ¿verdad? Y entonces yo me levanto rápido para ir a ver a quién ella le estaba hablando, y pues me negó totalmente que estaba diciendo eso. Sí, y eso entre muchos detalles que yo pudiera comentarte, que viví con ella y que hoy los puedo compartir con toda libertad, porque puedo ver que a través de la vida de mi propia madre conocí las artimañas del enemigo. Hoy por hoy doy gracias a Dios por la vida de mi madre, doy gracias a Dios porque el último día que ella vivió, a pesar de que toda la vida me rechazó, ella me bendijo, recibí su bendición y hasta el día de hoy la vivo, ¿verdad? Es tan importante las palabras de una madre, es tan importante cuando como madres le damos la bendición a nuestros hijos, es tan importante las palabras que tú declares sobre tus hijos, sobre tus nietos, sobre tus generaciones, y qué mejor que declarar sobre ellos la palabra de Dios. Así es que hoy por hoy yo te digo, hoy tengo 59 años, no tengo ninguna operación, no tomo ninguna pastilla, y yo no puedo dejar de dar gracias a Dios por eso, y de darte testimonio y de decirte que en Cristo Jesús hay libertad. En Cristo Jesús podemos marcar la diferencia. En Cristo Jesús podemos vivir esa victoria que Él obtuvo en la cruz del Calvario cuando estamos aquí sobre esta tierra en el nombre poderoso de Jesucristo. Así es que si tú te identificas con algo de lo que he estado compartiendo, tienes alguna pregunta, alguna inquietud, envía un WhatsApp al 8180-63-3714. No lo dudes, envía un WhatsApp, porque se me satura el teléfono de llamadas, se pierden las llamadas, pero si tú envías un WhatsApp al 8180-63-3714, ten por seguro que te voy a contestar. Entonces, gente bella, gente preciosa, no es la voluntad de Dios de vivir atados a una enfermedad, atados a una adicción, llámese drogas, llámese alcohol, llámese cigarrillo. No, porque todo eso afecta el cuerpo, y el cuerpo es el templo del Espíritu Santo de Dios. Así es que en esta mañana yo quiero que tú anotes esas 3 porciones de la palabra. Proverbios 26:2, que nos habla, que nos declara, ¿verdad?, que ninguna maldición viene a nuestras vidas sin causa. Yo quiero que tengas ahí en cuenta estas porciones de la palabra. San Juan 8:32, Primera de Juan 3:8, también Oseas 4:6, y también Éxodo 34, 6 y 7. Fíjese lo que dice Éxodo 34, 6 y 7. Dice: y pasando Jehová por delante de él, proclamó Jehová fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Ahí es donde debemos de estar tú y yo, humillándonos delante del Señor, pidiéndole perdón por la iniquidad, la rebelión, el pecado
que viene desde nuestros ancestros y que llega a nuestras vidas también, y que a veces esa iniquidad, esa rebelión y ese pecado nos rebasa y se va haciendo peor mientras no nos levantamos en el nombre de Jesús y le decimos al enemigo, al que disfruta de vernos pecando, decirle: basta, hasta aquí llegaste, no más, no más, en el nombre de Jesús. Y continúa esta palabra diciendo: y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado que visita la iniquidad de los padres. Ay, Dios, aquí está esta situación. El Señor se enoja, el Señor se molesta y visita la maldad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, dice aquí, hasta la tercera y cuarta generación. Y yo quiero decirte que Dios te ama. Yo quiero decirte que Dios quiere hacerte libre. Yo quiero decirte que Dios pagó el precio de todo pecado, de toda iniquidad, de toda rebelión, de toda enfermedad a través de Cristo Jesús. Yo quiero invitarte a que te levantes y le creas a Dios y rompas en el nombre de Jesús con todo patrón generacional. Cuando estoy ahí con las mujeres en el penal, les digo: levántense y díganle al enemigo: basta, hasta aquí llegaste, no más. No vas a tocar a mis hijos, no vas a tocar a los hijos de mis hijos, no vas a tocar a mis generaciones, pero es necesario hacerlo, porque toda acción causa un efecto. Es necesario hacerlo. Así es que yo te invito en esta mañana: ¿por qué no haces conmigo esta oración y le dices: Padre, gracias? Gracias porque enviaste a Jesús para darme libertad, para darme salvación, para darme sanidad, para hacerme libre, Señor, de toda atadura. Padre, hoy reconozco que soy un pecador, que he fallado, Señor, contra ti. Hoy reconozco que soy, Señor, falto delante de ti y te pido perdón. Perdóname, Señor. Y hoy quiero abrirle mi corazón al único que sé que ha pagado el precio por mí, a Jesús. Gracias, Jesucristo. Hoy te recibo como mi único y suficiente Salvador, sanador y libertador. Quédate conmigo, Jesús, y ayúdame cada día a seguir tu camino, tu verdad, y a vivir la vida que tú tienes para mí. Gente bella, si está pasando por una situación difícil, no se conforme, no se quede ahí estacionado. Levántese en el nombre de Jesús y crea que hay poder, hay libertad, hay salvación, hay sanidad en el nombre de Cristo Jesús. Porque lo que para el hombre es imposible, para Dios es posible. Por eso Jesús dijo en San Marcos 9:23, porque al que cree todo le es posible. Gente bella, soy su amiga Dinora Cañamar. WhatsApp 8180-63-3714. Este fue tu programa, Familias Fuertes. Hasta la próxima. Que el Señor les bendiga. Gracias a todos los que nos están allá viendo por Facebook. Dios les bendiga. No se pierda cada lunes 9:25 de la mañana. Este es su programa de Familias Fuertes. Un abrazo. Bendiciones.